Bueno, feliz día. Nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín. Venimos a exponer el proyecto que titula Determinantes sociales más frecuentes en niños y adolescentes con diagnóstico del trastorno del espectro autista en la Fundación Te Apoyamos de Cali 2020. Nuestro director y codirector es Carlos Martínez. Bueno, el trastorno del espectro autista tiene una prevalencia de uno en cada 160 niños a nivel mundial y ha ido en ascenso durante los últimos 50 años, según la Organización Mundial de la Salud y la CDC, que estima que esto afecta a uno de cada 88 niños. Aproximadamente esto sería el 1% de todos los infantes. Y a pesar de esto, se tiene aún mucho desconocimiento sobre este tema, empezando por la falta de información respecto a las cifras de los casos reportados y su caracterización en varios países, incluido Colombia. Es importante mencionar que en Colombia el 10% de la población que presenta alguna discapacidad son menores de edad y según estudios entre 1994 y 2001, el 4.5 de cada 10.000 niños nacidos vivos en este país pues presentaron diagnóstico de autismo. Partiendo de la tendencia mundial para efectos ya de esta investigación, se ha visto la necesidad de estudiar los factores más frecuentes relacionados con el TEA y ayudar a aumentar o a disminuir, perdón, la brecha de conocimiento que se tiene, empezando por la ciudad de Cali, que es perteneciente a los países con una deficiente suministración de datos respecto a esta condición. Es por ello que entonces este estudio se plantea responder a la pregunta problema: ¿cuáles son los determinantes sociales más frecuentes en niños y adolescentes con diagnóstico del trastorno del espectro autista en la Fundación Te Apoyamos de Cali 2020? Los resultados van a aportar al conocimiento del trastorno a nivel local y puede ser replicado en otras instituciones para que en un conjunto se pueda contribuir a la generación de programas y planes de inclusión social e incluso haya una disminución en las inequidades de la salud para esta población en específico. Bueno, en cuanto al estado del arte, tenemos que en el ADN humano tenemos alrededor de 22.000 genes expresados, de los cuales hay 5.000 genes de riesgo aproximadamente, lo cual significa que alrededor de 4 genes de nuestros cromosomas tienen la posibilidad de alterarse y volvernos susceptibles al autismo. En el estudio Transnational Neuroscience 4 del 2013 se postula que los genes que se han descubierto para el autismo tienen una alta capacidad de mutación. Por otro lado, hay factores ambientales, no genéticos, que han afectado el desarrollo de la condición de estas personas, en donde se han empezado a estudiar factores como las alergias, la malnutrición, los padres de edad avanzada, las intolerancias, los problemas intestinales, el consumo de fármacos de la madre durante el embarazo, radiaciones e intoxicaciones por plomo y mercurio. Como posibles determinantes ambientales que aumentan el factor de riesgo para una posible mutación genética y desarrollo del autismo. Como objetivo general es evaluar la frecuencia de los determinantes sociales más frecuentes en niños y adolescentes con diagnóstico del trastorno espectro del autista de la Fundación Te Apoyamos de Cali, Colombia, en el 2022. Tenemos tres objetivos específicos. Primero, identificar las características sociodemográficas que tienen relevancia en los pacientes diagnosticados con el TEA de la Fundación Te Apoyamos de Cali, Colombia. Segundo, enumerar los factores ambientales que predominan en los pacientes de trastorno espectro autista de la Fundación Te Apoyamos de Cali, Colombia. Tercero, estimar los factores culturales más relevantes de las familias con pacientes con diagnóstico de TEA de la Fundación Te Apoyamos de Cali, Colombia. En la justificación, pues la presente investigación se enfocará en evaluar la frecuencia de los determinantes sociales en niños y adolescentes con diagnóstico del trastorno espectral autista de la Fundación Te Apoyamos de Cali debido al incremento de los casos a nivel mundial en los últimos 10 años, el cual trabajo permitirá profundizar los conocimientos sobre esta enfermedad, ya que actualmente existe poca información acerca de los trastornos sociales que tienen en común estos niños y adolescentes que padecen este trastorno. Se busca aportar una mejora a futuro a través de la divulgación de la información de los resultados para la población y específicamente por. Debemos recordar que el término autismo se refiere a un diagnóstico basado en síntomas de comportamientos obvios en lugar de una patología subyacente definida. La neurofisiología es muy importante aquí porque los agentes exógenos sí tienen un impacto significativo en la susceptibilidad genética y cada vez más en los pacientes con este trastorno, por lo que esto nos va a involucrar a todos, incluyendo los trabajadores de salud, los trabajadores sociales, las familias que están siendo consultadas por los educadores, etcétera. Por tanto, entonces es fundamental que todos conozcan estos signos y vías de atención para identificar estos pacientes, porque el error más común aquí es la mitigación, por lo que el diagnóstico precoz es mucho más difícil. En cuanto al tratamiento, en cuanto a las generalidades de este, lo seleccionado usualmente son los manejos psicosociales de base conductual. Entonces, estos deben ser multidisciplinarios e individuales para cada paciente, porque debe sobresalir aquí el nivel educativo y su entorno familiar, que era lo que hablábamos antes. Y lo recomendable para que esto sea efectivo es que el equipo de tratamiento esté compuesto por un neuropediatra, por un psiquiatra infantil, por un psicólogo clínico, un pediatra, un profesional de la salud con formación en análisis del comportamiento, un terapeuta
terapeuta ocupacional, un terapeuta de lenguaje y trabajo social. Aquí es donde entramos a ver los determinantes. Cuando nos referimos a este trastorno, todas las personas con autismo son diferentes y sus características no solo son las características, o sea, no son las mismas características de esta enfermedad, sino que son las características del entorno en el que viven estos pacientes, sus experiencias de vida y lo más importante, su apoyo para superarlas. Hasta hace poco, el papel de los educadores familiares en pacientes con trastorno del espectro autista había perdido importancia, principalmente porque incluso en este momento los modelos médicos clínicos siguen prevaleciendo. Pero el sistema o el modelo social también es de mucha y suma mucha importancia para la familia y su papel en la promoción de la educación. Si los valores, actitudes y normas sociales no tienen indicadores claros y tienden a estar dispersos o confusos, esto se va a ver obviamente reflejado en el comportamiento del niño con sí mismo y con la sociedad. Por esta razón, el rol de la familia es crucial para que se convierta en el principal y más permanente apoyo del individuo y muchas expectativas, posibilidades y bienestar de una persona van a depender de su desempeño. El tipo de estudio será observacional y descriptivo de casos de serie, puesto que es un tipo específico de la investigación cuya característica es que el trabajo del investigador se limitará a medir las variables consideradas en el estudio. Por otro lado, se basa en recopilar los datos de un momento concreto para dar una idea más clara y profunda del estudio, en el cual no se interviene ni se manipula el factor estudiado, solo se observará lo que ocurre en el sujeto a evaluar. Su principal ventaja es que los estudios son más costo efectivos debido a los fáciles de diseñar y ejecutar, porque se cuenta con una buena cooperación de las personas al analizar. Además, esto también hace que las conclusiones puedan darse de manera más general, de modo que se pueda aplicar un espectro más amplio de la población objeto. En el área de población del estudio se trabajará en la Fundación Te Apoyamos de Cali, la cual acoge a familias con integrantes cuyo diagnóstico sea TEA, cumpliendo así su misión y visión, específicamente el estudio con los integrantes que sean menores de edad. En los criterios de inclusión para la investigación son pacientes con diagnóstico del trastorno espectral autista, que sean menores de edad, que los padres o acudientes sean alfabetos y que tengan un consentimiento informado firmado de quien ejerza la representación legal del menor. Los criterios de exclusión se tiene que el acudiente diligencie parcialmente los datos de la encuesta y que el representante legal decida retirarse voluntariamente del estudio de la población objeto. Se utilizará un diseño de muestreo no probabilístico de inconveniencia, puesto que no se interviene aleatoriamente y los sujetos de estudio son de fácil acceso y de forma voluntaria. Las variables a evaluar dependientes es tipo de TEA, nivel de severidad, edad a la que fue diagnosticado. Y las variables independientes están estrato socioeconómico, nivel de educación de los padres y los niños, profesión de los padres y acudientes, tipo de vivienda, régimen al que pertenece, seguro médico, religión, género, etnia, antecedentes patológicos y genéticos familiares, posición de la paciente en su familia, relaciones interpersonales, hábitos alimenticios, edad de la gestación de la madre en el embarazo del paciente, factores de riesgo durante el embarazo de la madre y a las cuántas semanas nació el paciente. El diseño de la investigación será documental y de campo, utilizando el análisis de contenido y encuestas estructuradas con guía de análisis de respuestas y cuestionario virtual escrito. El procesamiento de análisis de datos es la información recolectada será registrada en una hoja de cálculo para ser importada en un programa de análisis estadístico que involucre el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas de las variables en escala categórica, y las variables en escala numérica se representan en tablas con los promedios y las desviaciones estándares. Dependiendo que cada análisis y cada variable se utilizará ANOVA, prueba de Kruskal-Wallis, prueba test. La población de estudio fueron pacientes con diagnóstico del trastorno del espectro autista, menores de edad de la Fundación Te Apoyamos de Cali, Colombia. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico del trastorno del espectro autista, que sean menores de edad, que los padres o acudientes sean alfabetos y que tengan un consentimiento informado firmado de quien ejerza la representación legal del menor. Y los criterios de exclusión fueron que el acudiente diligencie parcialmente los datos de la encuesta o que el representante legal decida retirarse voluntariamente del estudio. En cuanto a instrumentos, utilizamos una encuesta que se dividió en 3 partes. La primera es más como tal información del acudiente, los datos del menor y preguntas muy generales acerca de su comportamiento, su historial del embarazo, etc. En cuanto a instrumentos, utilizamos una encuesta que se dividió en 3 partes. La primera es más como tal información del acudiente, los datos del menor y preguntas muy generales acerca de su comportamiento, su historial del embarazo, etc. Bueno, en cuanto a los resultados parciales, hicimos una búsqueda bibliográfica en AdValue.OS de Web of Science Direct. Encontramos 384 documentos aquí. En la producción científica anual de acuerdo al trastorno del espectro autista, vemos que viene en una escala ascendente desde 2017. Como pueden ver, va aumentando en el 2018 con 42, 2019 con 53 artículos y 2020 con 59 artículos. De acuerdo a los artículos más relevantes, tenemos de primero a la revista Journal of Autism and Development Disorders con 18 artículos. Aquí en los artículos más citados tenemos de nuevo a la GA Autism Deep Disorder con 919 artículos y de segundo la revista Pediatrics con 448 artículos. Ya con las revistas y artículos con más impacto tenemos a la Journal of Autism and Development Disorders, que repito otra vez, con 11 y a la revista Autism con 8.
Ya en los documentos más citados localmente tenemos al autor Brogan C.A. en el año 2003 con la revista Autism con 9 citaciones locales. En las redes de citaciones históricas tenemos al señor Brogan C.A. de 2003, en el cual tiene una red bastante grande que le sigue Chamak B. en el 2011, también Chiu Yen en el 2014, y también hay otra red que le empieza Joen Kosher en el 2008, el cual fue citado 3 veces por el autor Robert M. en diferentes años. Aquí tenemos el mapa de colaboraciones de países, en donde tenemos de primero a Canadá con Estados Unidos con una frecuencia de 30 veces colaborados, y de segundo tenemos a Inglaterra con Estados Unidos con una frecuencia de 27 veces dándose una colaboración respecto a este trastorno. Aquí finalmente tenemos las referencias bibliográficas y muchísimas gracias por